Hola, buenas tardes ahora. Estamos aquí con Culture Survival y estamos en el Indigenous Media Zone en vivo. Y ahora estamos para algunos, en el último día del Foro Permanente de Naciones Unidas. Y hoy voy a hablar con alguien muy especial que viene de Colombia y bueno, él va a presentar y va a contar de dónde es. Entonces, mi primera pregunta es, por favor, si puedes presentarte, de dónde eres y por qué es importante para ti llegar hasta aquí y compartir tu palabra. Chisbe Chichacosé, mi nombre es Ramiro, yo soy parte del médico tradicional del pueblo Muisca, que es uno de los 115 pueblos indígenas de Colombia. Pertenezco a la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, que somos 57 filiales, 57 organizaciones a nivel nacional y somos 1.300.000 personas indígenas dentro de la UNIC. Te representamos también a la Consejería de Salud, en cabeza de la consejera Olga Bolaños, que por cuestiones de salud pues no pudo venir al encuentro y pues queremos venir también poniendo la voz, el pensamiento de la partería tradicional y de la medicina tradicional indígena de Colombia. Muchísimas gracias. Entonces, ¿puedes por favor compartir qué es exactamente la medicina tradicional y qué es tu trabajo o qué haces en partería? La medicina tradicional hace parte del componente de sabiduría ancestral del sistema indígena de salud propio intercultural en Colombia, que es el sistema que tenemos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, donde hablamos de la protección, la salvaguarda, el cuidado y el accionar de los modelos de salud frente a la protección del sistema de conocimiento propio. Entonces, todos los pueblos indígenas en Colombia tenemos nuestro sistema de conocimiento propio, tenemos nuestros usos y costumbres y desde allí la medicina tradicional juega un papel relevante porque es el que cuida, salvaguarda, protege la vida, el buen nacer, el buen vivir y el buen descanso, como el buen morir en las comunidades. Entonces, la medicina tradicional trae todo el pensamiento desde lo espiritual y desde lo físico para poder hacer que nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas pervivan en el tiempo. Desde allí uno de estos puntos dentro del CISPI, dentro del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural de Colombia, en el componente de sabiduría ancestral está la partería tradicional y la partería tradicional es el cuidado que custodiamos y cuidamos algunas de las mujeres y de los hombres que estamos allí en la partería para salvaguardar la vida, el cuidado y también hacer la transmisión de conocimiento. La partería tradicional no solamente está en el momento cuando alguien nace o cuando alguien pare o tiene parto en nuestra comunidad, sino que también la partera y el partero tradicional indígena está a lo largo de la vida, del ciclo vital de las personas, haciendo los rituales de paso, haciendo todo este conocimiento, haciendo cada uno de los rituales, donde está esa transmisión de conocimiento, donde se hereda ese conocimiento de base comunitaria, donde heredamos esos códigos para hablar con la naturaleza, con los espíritus, pero también donde nos encontramos en nuestras danzas, en nuestros cantos, en nuestros procesos rituales que enmarcan cada proceso de la vida de cada persona y donde en cada momento y cada proceso de estos hace parte de la comunidad y se entiende que hace parte de la comunidad desde lo humano, pero también desde la naturaleza. Gracias. Y bueno, ahora mi pregunta es, ¿por qué es importante para ustedes, para ti y para tu comunidad y que representas que la partería tradicional y la partería indígena sea un tema que está presente en este foro permanente? La partera y la partería lo que han hecho es cuidar y salvaguardar la vida de las gentes. Son las que nos encargamos de cuidar a la comunidad, de hacer ese cuidado desde la salud física y espiritual y la partera se encarga de la pervivencia de los pueblos.
Las parteras nos estamos acabando, los parteros nos estamos acabando sistemáticamente. La institución, los estados, los sistemas modernos de salud y las instituciones de salud persiguen a la partería a tal punto que se está acabando. Si se puede, si se acaba la partera, si se quitamos a la partera y a la partería, vamos a tener un genocidio cultural, vamos a tener un genocidio extendido en el tiempo, y vamos a perder ese arte de cuidar. Es necesario y le pedimos pues desde al Foro Permanente de Cuestiones Indígenas que podamos hacer este llamamiento, que nos puedan poner como tema urgente a la partería y a las parteras y a los parteros tradicionales indígenas para seguir perviviendo y seguir existiendo como comunidades. Hay una deuda histórica que se tiene desde todos los lugares para las parteras y la partería, donde no hemos visto y no hemos dimensionado el papel histórico, el papel político, el papel cultural, el papel en la salud, el papel en lo político organizativo que ha jugado la partería para la pervivencia y la salvaguarda de los pueblos y las comunidades indígenas. Gracias otra vez. ¿Y cuáles son las amenazas más grandes que confrontan como parterías indígenas? Y también me gustaría preguntar si puedes compartir un poco del cosmovisión de la medicina tradicional, específicamente con la partería en tu cultura. La mayor persecución es desde las instituciones que tenemos a nivel mundial, la OMS, la OEPS, pues las instituciones donde, que se regula y que tenemos ese encuentro de medicina, no encuentra la partería como un acto, una actividad saludable o de bienestar o de beneficio para las comunidades. Tienen unas investigaciones que no son tratadas de fondo y no tienen un enfoque diferencial indígena, donde es sesgado la forma de investigación y no han entendido la magnitud del trabajo de la partería. Entonces, uno de los mayores, del mayor negativo en contra de la partería es que la institución persigue la partería y las parteras, y las políticas que se están desarrollando ahora no están enfocadas, no tienen ese enfoque diferencial indígena y no toma nuestras investigaciones propias y nuestras formas de investigación con nuestros propios modelos y nuestros propios instrumentos de investigación. Entonces desde allí encontramos ese lugar. Otro punto negativo en contra de la partería es que no se nos toma en cuenta, las instituciones arman las políticas y las bajan hacia los territorios indígenas, no tomando en cuenta el convenio 169 de la OIT, donde debemos tener consulta previa, libre e informada, donde cualquier política y cualquier proceso que se haga que afecte a las comunidades indígenas de una u otra manera, pues debe ser consultado. Cuando no se nos consulta como parteras sobre estas políticas, sobre gestación, maternidad, parto, posparto, la salud sexual, la salud reproductiva, son tomadas estas determinaciones saltándose el marco normativo y el derecho internacional, donde se ataca directamente a las parteras y a la partería. Sabemos que esto tiene otras agendas también, tiene otras discusiones donde debemos generar estos diálogos precisamente en el marco del foro para poder establecer el tema ya no como un tema emergente, sino que sea un tema ya también en plenaria para ponerlos en temas específicos dentro de la línea de salud. Por eso en este momento también hemos hecho al calor de este encuentro del el encuentro número 23 del foro, hemos hecho la alianza también con 12 países, parteras tradicionales de 12 países, vinimos el 14 y el 15 también acá en Nueva York a hacer este encuentro previo al foro para ponernos de acuerdo y discutir nuestras políticas y pedir al foro este abrazo político y ese escenario político donde las parteras podamos tener esa garantía, las parteras tradicionales, que es la Alianza Continental de Parteras Tradicionales Indígenas de las Américas, donde podamos tener ese escenario precisamente para poder hacerlo. Entonces ese otro punto es también que los espacios políticos que hay de discusión y demás, se debe incluir a la partera como un agente también de derechos y un agente también decisivo para las políticas en salud de los pueblos indígenas.
Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, por tu palabra. Y si tienes algún último comentario para cerrar esta cortita conversión. Bueno, pues muchas gracias por el encuentro, por poder estar. Agradecemos y sí, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, desde la Consejería de Salud, en cabeza de la consejera Olga Bolaños y la Fundación Mujeres Bachué, queremos extender y hacer este llamado, el pedir que la partería tenga el lugar, que ponemos que la partería es la abuela y la tatarabuela de la medicina y de la ginecología moderna, y en esa deuda histórica que se tiene debemos tener los mecanismos y debemos tener los lugares y los espacios para que la partera y la partería siga existiendo para los territorios, para la pervivencia y la salud de los pueblos y las comunidades indígenas en el mundo. Muchas gracias. Pachi, muchas gracias. Fue rápido.